En los vastos tiempos que precedieron a todo lo conocido, antes de que existiera el cielo o la tierra, los dioses o los hombres, la luz o la oscuridad tal como la entendemos, solo existía el Nun. El Nun era el abismo primordial, un océano caótico e infinito de aguas oscuras. Era una masa sin forma ni límite, sin arriba ni abajo, sin principio ni fin. En el Nun no había estructura, ni orden, ni el paso del tiempo. Era un estado de no ser. Las aguas primordiales se extendían en una quietud infinita, un vacío saturado de todo lo que aún no había llegado a existir. Dentro de este abismo oscuro y silencioso, sin embargo, residía la potencialidad de la creación. El Nun contenía en sí mismo la esencia de todo lo que sería, el germen de la existencia latente en sus profundidades insondables. Era el depósito de la energía primal, esperando el momento de la manifestación. Y entonces, en un instante que no estaba marcado por el tiempo, un acto de voluntad surgió de dentro del propio Nun. De la inmensidad indiferenciada emergió un ser. Este fue Atum, el completo, el existente por sí mismo. Él fue el primero, el Dios creador, la esencia de la existencia que se manifestó de la nada. Su emergencia fue un acto solitario, un acto de autocreación que dio inicio a la diferenciación del ser del no ser. En algunas tradiciones se le identifica con Ra, la esencia solar, llamándolo Atum-Ra, el principio creativo que contenía la luz. Con la emergencia de Atum, un segundo fenómeno tuvo lugar. De las aguas caóticas del Nun surgió la primera tierra firme. Este fue el Benben, la colina primordial, el montículo sagrado que se elevó sobre las aguas como el primer punto de orden en el caos. Era un trozo de solidez en medio de la fluidez infinita, el lugar sobre el que el Creador podía posarse para comenzar la labor de dar forma al universo. Sobre el Benben, bajo un cielo que aún no existía, con las aguas oscuras del Nun extendiéndose hasta el infinito en todas direcciones, Atum se encontró a sí mismo. Era el único ser existente, solitario en la inmensidad recién surgida. Tenía forma, conciencia y poder, pero estaba solo. El vasto abismo del Nun lo rodeaba, era un recordatorio constante del caos del que había surgido y que siempre acecharía en los límites de la creación. La tarea ante Atum era inmensa. El universo no existía más allá de él mismo y el pequeño montículo de tierra. No había otros dioses, ni criaturas, ni el entramado de relaciones y funciones que darían lugar al cosmos ordenado. Atum, el autocreado, debía ahora crear a los demás. El silencio del Nun solo era interrumpido por la presencia solitaria del Creador en el Benben. El amanecer de la creación había tenido lugar con su emergencia. Pero la labor de dar forma al mundo, de generar a los seres que lo habitarían y gobernarían, apenas comenzaba. Atum, solo pero lleno de potencial, se preparó para la siguiente fase de su tarea divina. Atum se hallaba solo sobre el Benben, la colina primordial que se elevaba de las aguas silenciosas del Nun. Era el único ser en la existencia, rodeado por la inmensidad indiferenciada de la que había surgido. Aunque poseía todo el potencial de la creación dentro de sí, la soledad del no ser lo rodeaba.
para que el cosmos se manifestara plenamente, para que el orden pudiera desplegarse, Atum necesitaba crear a otros seres que pudieran interactuar, generar y dar forma al mundo. El acto por el cual Atum generó a los primeros dioses a partir de su propia sustancia fue un misterio primordial, un acto de autogeneración que trascendía la comprensión mortal de la procreación. Las antiguas tradiciones describen este momento de diversas maneras, todas ellas apuntando a la idea de que la primera dualidad surgió del uno sin la necesidad de una pareja externa. Una de las narraciones relata que Atum, en su soledad, utilizó su propia mano para provocar la emisión de su semilla. Esta mano, a veces personificada como una entidad divina femenina, representaba el principio activo dentro de Atum que le permitió generar vida por sí mismo. Fue un acto de voluntad y poder enfocado hacia adentro, sacando del potencial latente la realidad de los primeros seres. Otra tradición describe a Atum generando a sus primeros hijos expulsándolos de su boca a través de un acto que podría interpretarse como expectoración o un estornudo divino. De su aliento vital, de la sustancia que emergía de su ser, nacieron los primeros dioses. Este acto simboliza la creación a través de la palabra o el aliento, la manifestación sonora o aérea de la voluntad creadora. Independientemente de la forma precisa en que tuvo lugar, el resultado fue el nacimiento de la primera pareja divina, los primeros principios diferenciados que surgieron de Atum. De este acto primordial nació Shu, el dios del aire. Shu representaba el espacio, el vacío que se extendía entre las formas, el aliento vital que lo llenaría. Era el principio de la ligereza, de la separación, el vacío necesario para que las cosas pudieran existir aparte unas de otras. Su esencia era el aire que se movería y llenaría el universo naciente. Junto a Shu, o quizás en un acto simultáneo o secuencial, nació Tefnut, la diosa de la humedad. Tefnut representaba el agua en su forma difusa, el rocío, la neblina, la humedad esencial para la vida. Era el principio de la cohesión, la sustancia que une y nutre. Su esencia era la humedad que permitiría el crecimiento y la existencia de la vida en la tierra. Shu y Tefnut representaron la primera dualidad que surgió de Atum. Él era el uno, el principio absoluto e indiferenciado. Ellos eran los dos, la primera pareja de principios complementarios y opuestos. Shu era el seco, el aire, el espacio que separa. Tefnut era la húmeda, el agua difusa, la sustancia que une. Él era el principio masculino del vacío, ella el principio femenino de la humedad. Su nacimiento marcó el paso crucial de la unidad absoluta a la diferenciación, la creación de los elementos fundamentales, aire y humedad, que interactuarían para dar lugar a las siguientes etapas de la creación. Atum, ahora no completamente solo, observó a sus primeros hijos. Shu y Tefnut existían a partir de él, emanaciones de su propia sustancia. La labor de la creación había comenzado. Los principios básicos del espacio y la humedad estaban en existencia, listos para unirse y generar la siguiente capa de la realidad cósmica. Del uno habían surgido los dos, los cimientos sobre los que se construiría el resto del Ennead y el universo ordenado. El Bemben se mantenía firme en el Nun,
el escenario para los próximos actos de la cosmogénesis, y Shu y Tefnut, los primeros elementos diferenciados, estaban listos para desempeñar su papel. Surgidos de la propia sustancia de Atum, Shu y Tefnut, el aire y la humedad, fueron los primeros principios diferenciados en la naciente creación. Como la primera dualidad se unieron, su interacción era esencial para la siguiente etapa de la cosmogénesis. La unión de Shu, el espacio vacío y el aliento, con Tefnut, la humedad y la cohesión, representó la fusión de elementos que podían dar lugar a estructuras más complejas, a las capas fundamentales del universo que se estaba formando a partir del Nun y el Bemben. De la unión de Shu y Tefnut nacieron la segunda generación de dioses primordiales, Heb y Nut. Heb era la tierra, la superficie sólida, el fundamento inerte sobre el que todo se apoyaría. Nut era el cielo, la bóveda celeste que se extendería sobre la creación. Su nacimiento marcó una nueva expansión de la existencia, la aparición de las realidades físicas que definirían el mundo tal como lo conocerían los dioses y más tarde los hombres. Heb y Nut, al igual que sus padres Shu y Tefnut, estaban profundamente ligados por la naturaleza de su ser y por un amor innato que los unía desde el momento de su origen. En su estado primordial yacían entrelazados, Heb abajo como la tierra, Nut arqueada sobre él, sus cuerpos divinos en un abrazo constante. Se dice que estaban tan cerca que apenas había espacio entre ellos. Sus formas estaban fusionadas en una sola masa que representaba un universo donde el cielo y la tierra no estaban separados. Podían estar recostados sobre las aguas primordiales de Nun o sobre la superficie inicial del Bemben, pero su posición era siempre la de una unión íntima y perpetua. Heb, con su cuerpo representando los valles y las montañas, la piedra y la arena que formarían la tierra, estaba inextricablemente unido a Nut, cuyo cuerpo, a veces representado cubierto de estrellas, formaría el firmamento. Su abrazo simbolizaba la fertilidad potencial contenida en la unión de la tierra y el cielo, de donde surgiría la vida y la creación futura. Eran los padres de la próxima generación de dioses, el linaje que poblaría el panteón y daría forma al destino del cosmos. Sin embargo, al igual que la unión de Atum en sí mismo limitaba la creación, la unión constante y apretada de Heb y Nut, aunque nacida del amor, presentaba un impedimento para el pleno desarrollo del universo. Atum-Ra, el creador, y Shu y Tefnut, los primeros diferenciados, observaban que en este estado no había espacio habitable. El aliento de Shu no podía circular libremente entre la tierra y el cielo. La luz de Atum-Ra no tenía un firmamento claro para atravesar, ni un espacio abierto para iluminar. No había lugar para que los árboles crecieran, los ríos fluyeran o las criaturas se movieran y vivieran sobre la tierra bajo un cielo abierto. La creación necesitaba una mayor diferenciación, una separación que permitiera el espacio necesario para que la vida y el orden pudieran florecer. La unión de Heb y Nut, si bien fértil en potencial, debía ceder paso a una configuración del cosmos donde el cielo estuviera claramente separado de la tierra, con el aire interponiéndose entre ellos.
Esta necesidad de espacio, esta preocupación por la falta de orden y la limitación del desarrollo de la creación, fue lo que llevó a la siguiente y crucial etapa en la cosmogénesis de Heliópolis. La separación de los amantes primordiales se hizo necesaria para que la existencia pudiera expandirse y tomar su forma final. Heb y Nut, inconscientes del destino que les aguardaba, el cielo y la tierra permanecían entrelazados en un abrazo eterno a la espera de ser divididos para dar lugar al mundo conocido. Atum había surgido del Nun, había generado a Shu y Tefnut, y estos, a su vez, habían dado origen a Heb y Nut, la tierra y el cielo, pero la creación aún estaba incompleta. Heb y Nut permanecían entrelazados en un abrazo perpetuo, su amor primordial sellaba la existencia en un estado de unidad que negaba el espacio necesario para que el universo se desplegara plenamente. Atum-Ra, el creador, observaba esta unión y comprendía que para que la vida prosperara, para que su luz solar pudiera viajar libremente y para que el orden cósmico pudiera establecerse en sus múltiples facetas, el cielo y la tierra debían ser separados. Necesitaba existir un espacio intermedio, un reino que permitiera la diferenciación y el movimiento. La tarea de llevar a cabo esta separación recayó en Shu, el dios del aire, el padre mismo de Heb y Nut. ¿Quién mejor para interponerse entre el cielo y la tierra que aquel cuya esencia era el espacio que debía existir entre ellos? Shu era el aliento vital, el vacío necesario que separa y al mismo tiempo sostiene. La orden de Atum-Ra a su hijo fue clara: separar a sus propios hijos, levantar a Nut del cuerpo de Heb y crear el firmamento. El acto de separación fue un momento cósmico fundamental, representado en las antiguas pinturas y relieves de una manera poderosa y conmovedora. Shu, con la fuerza tranquila pero inquebrantable del aire que lo llena todo, se situó entre Heb y Nut. Con sus brazos divinos comenzó a empujar hacia arriba, levantando el cuerpo de Nut de la forma postrada de Heb. Fue un esfuerzo gigantesco, una lucha contra la inercia primordial y la fuerza inherente de la gravedad y la unión. El cuerpo de Nut se arqueaba gradualmente sobre Shu, estirándose hacia arriba. Sus extremidades se extendían para tocar los límites de la existencia naciente. Mientras Shu sostenía a Nut en lo alto, Heb permanecía abajo con su cuerpo extenso y plano formando la superficie de la tierra. La separación fue completa. El aire, la esencia de Shu, llenó el vasto espacio que ahora existía entre ellos. Nut se convirtió en la bóveda celeste, su cuerpo femenino estaba cubierto de estrellas que brillaban en la oscuridad primordial y su espalda arqueada permanecía formando el firmamento diurno y nocturno. Heb se convirtió en la tierra sólida, el fundamento inamovible sobre el que se construiría el mundo mortal. Y Shu, el dios del aire, se mantuvo para siempre en medio con los brazos levantados, sosteniendo a Nut para que no volviera a caer sobre Heb. Era una columna eterna de aire y espacio que mantenía los dos reinos separados. Este acto de separación realizado por Shu estableció las tres capas fundamentales del cosmos según la cosmogonía de Heliópolis. Heb, la tierra inerte y sólida abajo, Shu, el aire, el espacio y la atmósfera en medio, y Nut, el cielo, la bóveda celestial arriba.
Estas tres capas proporcionaron la estructura básica para que el universo ordenado de Atum-Ra pudiera desplegarse. El espacio entre la tierra y el cielo creado por Shu permitió que el sol de Atum-Ra tuviera un camino por el que viajar, que el aire circulara para dar aliento a la vida, y que los procesos de la creación y el mantenimiento de Ma'at pudieran operar. Aunque la separación fue esencial para el orden cósmico y el despliegue de la vida, para Heb y Nut fue un acto doloroso. Amantes inseparables ahora estaban para siempre divididos, conscientes de la presencia del otro, pero incapaces de regresar a su abrazo original. Heb, la tierra, anhelaba a Nut, el cielo. Su deseo se manifestaba en los levantamientos de tierra o los temblores. Nut, desde lo alto, lloraba su separación en forma de lluvia y rocío que caían sobre su amado. Sin embargo, a pesar de la separación física, su conexión permaneció. Eran los padres del linaje que seguiría, y de su unión, incluso separados por el aire, surgiría la próxima generación divina que daría forma al destino del mundo y el inframundo. El acto de Shu fue un paso vital en la transformación del caos primordial en un cosmos estructurado y habitable. Tras la separación de Heb y Nut por Shu, el cosmos adquirió su estructura básica: tierra abajo, aire en medio, cielo arriba. Los primeros principios, Shu y Tefnut, el aire y la humedad, existían al igual que sus hijos, la tierra y el cielo. Sin embargo, en los albores de la creación, incluso estos primeros seres diferenciados podían encontrarse en riesgo de perderse en el vasto y caótico abismo del Nun, del que todo había surgido. Se cuenta que en un momento de aquellos tiempos primordiales, Shu y Tefnut, los primeros en ser separados de Atum, se desviaron y se perdieron en las aguas oscuras e infinitas que rodeaban el Benben y la creación naciente. Atum, el creador solitario en la colina primordial, se dio cuenta de la ausencia de sus primeros hijos. Eran sus únicas emanaciones directas, esenciales para la continuación de la obra de creación. La preocupación llenó el ser de Atum. No podía permitir que los principios del aire y la humedad se perdieran de nuevo en el caos del Nun. Necesitaba traerlos de vuelta para que el universo pudiera seguir tomando forma. En su angustia y determinación, Atum envió su ojo. El ojo de Atum no era simplemente un órgano de visión, sino una entidad divina propia, una manifestación de su poder activo, su calor y su voluntad. Era la fuerza capaz de moverse por la inmensidad, de buscar y encontrar lo que estaba perdido. Atum ordenó a su ojo que se adentrara en las aguas primordiales del Nun, que rastreara a Shu y Tefnut y los guiara de regreso a la seguridad de la colina primordial. El ojo de Atum, con su luz inherente en la oscuridad del Nun, emprendió su búsqueda. Recorrió el abismo buscando a los primeros hijos del Creador. Tras un tiempo que en aquellos primeros momentos de la existencia aún no se medía como lo haríamos después, el ojo tuvo éxito. Encontró a Shu y Tefnut en las profundidades del Nun y, guiándolos con su luz y su poder, los trajo de regreso a Atum en el Benben. Al ver a Shu y Tefnut regresar sanos y salvos, la preocupación de Atum se transformó en una alegría inmensa. La emoción de reencontrarse con sus hijos, los primeros seres nacidos de él, fue tan profunda que Atum lloró.
Sus lágrimas divinas cayeron sobre la superficie de la colina primordial o quizás sobre la tierra recién formada de Heb, y al tocar la sustancia de la creación naciente, estas lágrimas se transformaron. De ellas surgieron seres. Estos seres fueron la humanidad. La creación de la humanidad a partir de las lágrimas de Atum es uno de los aspectos más conmovedores de la cosmogonía de Heliópolis. En el idioma egipcio, la palabra para gente o humanidad sonaba similar a la palabra para lágrimas. Este juego de palabras sagrado encapsulaba la profunda conexión entre el Creador y su creación más numerosa. Los hombres nacieron de la alegría y el alivio de Atum. Eran, en esencia, una manifestación de su emoción divina, nacidos de un momento de profunda conexión paternal. La humanidad fue creada para poblar el mundo, para vivir en el espacio entre el cielo y la tierra. Su propósito era interactuar con la creación, trabajar la tierra, participar en los ciclos naturales y fundamentalmente reconocer y venerar a los dioses que los habían creado. Su relación con Atum-Ra era la de hijos nacidos de sus lágrimas, dependientes de su luz y su orden para su existencia. A pesar de la alegría de la creación de la humanidad y el establecimiento de la estructura básica del cosmos, el orden naciente no estaba exento de desafíos. El Nun, el caos primordial, aún existía rodeando la creación y fuerzas disruptivas podían surgir o intentar invadir el orden. La necesidad de mantener Ma'at requería una vigilancia constante y a veces la intervención activa de poderes divinos fuertes. El ojo de Atum, que había sido enviado para buscar y traer de vuelta a Shu y Tefnut, poseía también un inmenso poder que podía ser utilizado para proteger el orden y castigar el desorden, una fuerza activa y a veces temible que garantizaría la continuidad de la creación de Atum-Ra frente a cualquier amenaza. Los hombres vivirían en un mundo que siempre requeriría esfuerzo divino y humano para mantener a raya las fuerzas del caos. La separación de Heb y Nut por los poderosos brazos de Shu había establecido el espacio esencial entre el cielo y la tierra, creando las tres capas fundamentales del cosmos. Heb yacía abajo, Shu se mantenía en medio y Nut se arqueaba arriba. Aunque físicamente divididos por la voluntad del Creador y la acción de su padre, Heb y Nut permanecían unidos por un profundo amor y por la naturaleza misma de su ser. Eran los principios de la tierra y el cielo, fundamentalmente interconectados, y de su unión, a pesar de la distancia impuesta por Shu, la concepción aún era posible. Nut, la diosa del cielo, concibió. Llevaba en su vientre los frutos de su unión con Heb, una descendencia destinada a ser de vital importancia para el panteón y para el futuro del cosmos. Eran 5 hijos, cada uno con su propia naturaleza y destino prefigurados desde antes de su nacimiento. Un linaje que completaría la estructura primordial de la familia divina y daría forma a los eventos que seguirían en la historia del mundo y el inframundo. Sin embargo, la manifestación de este destino encontró un obstáculo. Atum-Ra, en un momento de su gobierno primordial o quizás al percibir el poder inherente en el linaje que Nut llevaba, había pronunciado una restricción sobre ella.
una prohibición divina que dictaba que Nut no podría dar a luz a sus hijos en ninguno de los días que componían el año tal como existía en aquel entonces, un año perfecto y ordenado. Era una ley cósmica impuesta por el Creador, un desafío a la capacidad de Nut para traer a su descendencia al tiempo y al espacio establecidos. En el contexto de la creación, esta restricción representaba una de las primeras leyes divinas que gobernaban la manifestación de los seres, una limitación que parecía bloquear el flujo natural del nacimiento. A pesar de la restricción impuesta por Ra, el destino de los 5 hijos de Nut y Heb era inmutable. Eran necesarios para la plenitud del Ennead y para el equilibrio del cosmos. Y así el momento de su nacimiento llegó no dentro de los días proscritos por la maldición de Ra, sino en un tiempo que trascendió esa limitación. El nacimiento fue un evento fundamental que añadió la tercera generación al panteón primordial. Primero nació Osiris. Su llegada significó la introducción del principio de la realeza justa, del orden civilizador y del potencial para la renovación. Fue el primer rey predestinado entre los nacidos de Heb y Nut, una figura ligada a la vida fértil y al gobierno benevolente. Luego nació Horus el Viejo, a veces llamado Aroeris. Representaba un aspecto antiguo del dios halcón asociado con el cielo y una forma de soberanía celestial o primordial distinto del Horus que sería hijo de Isis. Su nacimiento añadió otra capa de dominio divino sobre el firmamento. Después surgió Set. Su llegada contrastó marcadamente con la de sus hermanos. Set encarnaba el principio del caos, la fuerza turbulenta, el desierto salvaje y la disrupción necesaria para el equilibrio dialéctico del universo. Su nacimiento introdujo en el panteón una fuerza de oposición y conflicto. En cuarto lugar nació Isis. Su nacimiento trajo consigo el poder de la magia, la sabiduría primordial y la capacidad de proteger y sanar. Isis estaba destinada a ser la gran hechicera, la madre arquetípica y una fuerza vital en el mantenimiento del orden a través del conocimiento arcano y la devoción. Finalmente nació Neftis. Su nacimiento completó el quinteto, trayendo consigo los principios de los límites, la oscuridad, la protección en la transición y el complemento. Neftis estaba asociada con la muerte y el luto, una compañera necesaria en los ritos funerarios y una fuerza de apoyo en los momentos difíciles. Estos 5 nacimientos, ocurridos de Nut a pesar de la restricción temporal de Ra, establecieron a la tercera y crucial generación del Ennead. Con Heb y Nut como sus padres, y Shu y Tefnut como sus abuelos, y Atum-Ra como su bisabuelo y fuente original, la familia divina primordial estaba ahora completa. Atum, Shu, Tefnut, Heb y Nut, Osiris, Isis, Set y Neftis. Horus el Viejo a veces se incluye como el 9º miembro en lugar de Neftis, o el Ennead se expande para incluirlo, mostrando variantes en las tradiciones. La existencia de estos 9 o 10 dioses primordiales, cada uno con su naturaleza y dominio, sentó las bases para la gobernanza del cosmos.
Este linaje definiría las interacciones divinas, los conflictos y las alianzas que darían forma al mundo de los dioses y los hombres, estableciendo la estructura de poder y las relaciones que sustentarían el orden cósmico de Ma'at en todas sus facetas, desde el cielo hasta el inframundo. El nacimiento de los 5 hijos de Nut fue el paso final en la autogeneración y expansión del Ennead, el principio de la historia de esta poderosa familia divina y su influencia sobre toda la creación. El nacimiento de los 5 hijos de Nut, la última generación de la familia divina primordial, marcó un punto culminante en la cosmogénesis de Heliópolis. Con su llegada, el gran Ennead, la asamblea de los 9 dioses fundamentales que surgieron directamente del Creador o de sus primeras emanaciones, estaba completo. Sus nombres resuenan a través de las eras como los pilares del universo ordenado. Atum, el creador autoexistente. Shu, el aire que separa. Tefnut, la humedad que une. Heb, la tierra inamovible. Nut, el cielo arqueado. Y sus hijos, Osiris, Isis, Set y Neftis. Horus el Viejo, también nacido de Nut y Heb, a veces se considera parte de este grupo fundacional, ampliando el círculo de las divinidades primordiales. Con el Ennead plenamente formado, el cosmos naciente pasó de la etapa de autogeneración y expansión primaria a la de gobierno y mantenimiento. Cada dios dentro del Ennead poseía un dominio y una responsabilidad específicos que, en conjunto, aseguraban el funcionamiento ordenado del universo. Atum o Atum-Ra seguía siendo la fuente primordial, la esencia de la existencia. Shu y Tefnut representaban los elementos fundamentales y el espacio vital. Heb era el fundamento de la tierra, el dador de cosechas. Nut era la bóveda celeste, a través de la cual los cuerpos celestes viajaban, y la receptora de los difuntos al final del día. Osiris e Isis trajeron los principios de la vida, la fertilidad, la magia, el orden civilizador y el potencial para la vida más allá de la muerte. Set representaba la fuerza indómita, el caos necesario pero controlado, las regiones salvajes y la oposición. Neftis complementaba a Isis, abarcando los límites, el luto y la protección funeraria. La función del Ennead no era solo existir, sino gobernar el cosmos recién creado según un principio fundamental, Ma'at. Ma'at no era simplemente otra diosa, era la verdad, la justicia, el equilibrio, la armonía y el orden cósmico que regía toda la creación. Era la ley inmutable contra la cual se medían todas las acciones divinas y humanas. El establecimiento de Ma'at fue consustancial a la emergencia del universo ordenado del caos de Nun. El Ennead, en su gobierno colectivo, era responsable de mantener a Ma'at, de asegurar que el orden prevaleciera sobre las fuerzas siempre latentes del caos y el desorden. Cada decisión divina, cada ciclo natural, cada interacción entre los reinos debía, idealmente, reflejar y reforzar los principios de Ma'at. Con la estructura básica del cosmos en su lugar y el panteón primordial establecido para gobernarlo, Ra, en su forma solar y como supervisor del orden, comenzó su ciclo diario a través del cielo. Abordando su barca solar, la Mandjet inició su viaje desde el horizonte oriental, ascendiendo para traer luz y calor al mundo. Su paso diario no era solo un fenómeno físico,
Era un acto continuo de creación y mantenimiento del orden, la supervisión divina del universo que él había generado. Ra, viajando por el cuerpo arqueado de Nut, energizaba la creación, marcaba el tiempo y conectaba los reinos, preparando su descenso al Duat cada noche para continuar su lucha contra el caos y su proceso de regeneración. La cosmogénesis de Heliópolis, al narrar la emergencia del ser del no ser y la formación del Ennead, proporcionó a los egipcios un marco comprensivo para entender su universo. Explicaba cómo se formó el mundo, por qué el cielo está separado de la tierra, de dónde provienen los dioses y los hombres, y cuál es la base del orden que experimentaban y que debían ayudar a mantener. Mostraba el universo como una familia divina, con relaciones y responsabilidades que se extendían desde el Creador primordial hasta las fuerzas que gobernaban la vida, la muerte, el orden y el caos. Este mito no solo satisfacía una curiosidad sobre los orígenes, era fundamental para la religión y la visión del mundo egipcio. Justificaba el culto a estos dioses, explicaba su poder sobre los diferentes aspectos de la existencia y proporcionaba la base teológica para el concepto de Ma'at como la fuerza rectora. El Ennead, surgido en las etapas primordiales de la creación, gobernaría el universo y sus historias. Conflictos y triunfos se convertirían en las narrativas que darían forma a la comprensión egipcia del destino, la justicia, la realeza y la lucha perpetua para mantener el orden en un cosmos que siempre recordaría su origen en el caos primordial del Nun. La creación estaba completa en su forma básica, y el gobierno divino del universo había comenzado. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete para más relatos. Activa la campanita y cuéntanos en los comentarios qué historia te gustaría escuchar. Hasta pronto.